Dios te bendiga. Bueno, gracias por estar mirando la pantalla. Sé que es difícil para las mamás, seguramente hay algunas mamás acá que han venido, pero hay muchas que están en la casa y no salir de la casa significa seguir moviéndose, seguir ocupadas, seguir haciendo cosas y separar un tiempo para escuchar la palabra de Dios. También es importante para ustedes, mamás. Y hoy quiero que podamos ver por qué el mensaje se llama Más que madre o Más que mamás. ¿Y qué es lo que tiene Dios para nosotros? Primeramente quisiera que podamos recordar la definición de lo que es la mamá, que es ser madre. Dice el diccionario que es la mujer que ha tenido uno o más hijos, o animal hembra que ha tenido una o más crías. Y eso es todo ser mamá. Tener un hijo, ¿ya te convierte en madre? Evidentemente no. Y también si uno escucha la palabra madre asociada a otras cosas, por ejemplo, tenemos madre adoptiva, esa también es madre, ¿no es cierto? La que adopta un hijo, que aunque no cumpla con la definición del diccionario, también es madre. Y también está la madre de alquiler. Ustedes han visto que hoy los famosos alquilan un vientre para tener un hijo. También está, bueno, la vieja concepción, lo que era la madre de familia, que era el matriarcado, una madre que dirige todo, donde el padre tiene poca participación. También está la madre de leche, ¿no es cierto? La que le da el pecho, da su leche a otro hijo que ella no ha parido. Y también a ciertas religiosas se le llama madre, ¿no es cierto? Ustedes saben lo que es la madre superiora. Para los que ven novelas es una cosa muy común. Pero bueno, ya ustedes ven que hay varias cosas que no coinciden con lo que dice el diccionario y la mezcla sigue. También se habla de que, por ejemplo, la causa o origen de algo también está vinculado a la palabra madre. Por ejemplo, desacuerdo fue la madre de todos los problemas. Ahora resulta que madre está vinculado a un problema. O cuando dicen este chico es una madre. ¿Qué tiene que ver el chico con la madre? Más confusión. Y si nosotros nos vamos a México, bueno, ya tenemos directamente todo el diccionario está asociado a la palabra madre. Por ejemplo, tenemos que ellos dicen que algo va a toda madre, que quiere decir que va muy bien, va bueno. O dar en la madre quiere decir dañar o herir seriamente a una persona. O echar madres, está echando madres. Es decir, maldiciones o blasfemia a causa de un enfado. O no me importa una madre, o no vale una madre, no tener cierta cosa, ningún valor, importancia o interés para una persona, o no saber ni madre, como que no sabes nada, o estoy hasta la madre, como diciendo que estoy harto de algo. Entonces, ¿qué pasa acá? Y de pronto si uno ya se va a analizar ya otro aspecto, que no es madre la que te ha parido, sino aquella que te ha querido, ¿no es cierto? Entonces hay una mezcla, hay una confusión, digamos, que se genera, y yo estoy acostumbrado a ver muchas madres, me relaciono con muchas madres en el sentido profesional, porque yo atiendo niños y siempre la entrevista, generalmente en el 99% de las veces, es con la mamá. Y resulta que esta falta de concepción, esta falta de darle en la tecla el significado de lo que es la palabra mamá, ha generado muchos problemas. No interesa cómo uno ha llegado a ser madre, si es que uno ha adoptado un niño, si es que has tenido el bebé vos misma, si es que has sido un vientre de alquiler, si es que has sido una madre soltera. Lo cierto es que la mamá que tiene el niño
que Dios ha puesto en sus brazos, en sus manos, ya es mamá. ¿Y qué pasa? Pasa de que según cómo ella desarrolle esa función, va a haber un impacto en el mundo, ¿sí? Para bien o para mal. Estar acertado o estar errado en cuanto al rol tiene un impacto muy importante en este mundo. Y hay una organización que se llama Salven a los Niños, que a mí me gustaría que veamos algunos de los informes que ellos hacen. Esta organización evalúa todos los países del mundo, prácticamente todos los países del mundo. Y resulta que a mí me ha llamado la atención una cosa. A mí me hubiera gustado hacer que esto sea interactivo. Me hubiera gustado que esto sea una conversación interactiva donde, bueno, pensaba, tal vez con el WhatsApp, va con los mensajes a través de YouTube, ustedes puedan participar, pero bueno, no importa si no se puede. Lo cierto es que a mí me gustaría preguntarles si pensamos en la agresión que puede proferir o que puede hacer una madre a un niño. Si hablamos sobre agresiones, ¿ustedes quién piensan que es más agresor? ¿La mamá o el papá? Si levantáramos la mano acá, bueno, yo mismo hubiera levantado la mano y hubiera dicho que es, ¿quién? A ver, ¿qué dicen acá? La mamá. Ajá. Otros dicen el papá. Bueno, yo me he inclinado por el papá. Lo cierto es que dice este estudio que el agresor, la mayor, en el porcentaje de los agresores a los niños, la madre biológica ocupa el 52%. El padre biológico el 36%, el padre no biológico el 4,5%, el abuelo y la abuela el 3,4%. Y a mí me llamó mucho la atención, ¿cómo puede ser que de pronto la madre biológica, esa que es la protectora, el escudo del niño, esté a la cabeza en la agresión al mismo? Entonces, otro estudio que refuerza esto es de México, da porcentajes más elevados. Habla de que el 62% de los encargados principales de las víctimas de maltrato eran del género femenino. Entonces, yo pensaba, ¿cuáles son las características de esa mamá que mete la pata? ¿Cuál es la característica de esa mamá abusiva? Y ahí he señalado algunas. Los amenaza en general, ¿sí? Todo lo que logra en el niño es bajo amenaza. Si no haces esto, te va a pasar esto, te voy a hacer esto otro. Usa la fuerza, se rehúsa a pedir disculpas. ¿No le parece conocido eso? Ofende o hace algo, después se da cuenta que está mal, pero no pide disculpas. Otras características, deja a sus hijos afuera de la casa, se enoja y los deja afuera de la casa. A mí me ha pasado eso una vez, pero no ha sido así, hay que decir la verdad. En realidad lo que pasó es que yo le dije a mi mamá, vos estás mirando, no voy a mentir, yo me voy de la casa. Entonces mi mamá me dijo, vaya, por supuesto, 5 minutos y ya estaba de vuelta. No hay que cambiar las cosas, eso no ha hecho mi mamá. Pero hay madres que no les hablan a los hijos, o hay madres que le pegan cachetada a los chicos. Entonces, más me llamó la atención cuando veo en el informe que yo pensaba entonces, ¿cuál es el maltrato que más sufren los niños? ¿El maltrato es la violencia? No, me llamó mucho la atención porque el maltrato físico es solamente el 20%, el maltrato emocional el 35%, el abuso sexual el 3,5% y el 86% ¿qué es? Es la negligencia. Dios mío, decía yo, ¿qué es la negligencia? Dice UNICEF que la negligencia es la imposibilidad de cumplir las necesidades físicas y psicológicas de los niños para protegerlos del peligro, aun cuando las personas responsables de la crianza tengan los medios, tengan los conocimientos y tengan el acceso a los servicios para hacerlo.
dice que la negligencia infantil abarca incidentes aislados, pero también la reiterada desatención por parte del progenitor o del cuidador. Y entonces puede haber así una negligencia en los cuidados físicos del niño, en los cuidados médicos, en el cuidado de la educación y en el cuidado emocional. No vamos a desarrollar esto, pero la negligencia siempre cobra. La negligencia siempre cobra porque cuando se comete una negligencia y el niño es dañado, a la larga se nota. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué mensaje tiene el Señor para esa mamá? En esta confusión del significado, en esta confusión del propósito de la mamá, en esta confusión donde hay mamás que ni siquiera quieren verlo a sus hijos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ahí, en el libro de Proverbios 22:6, dice: instruye al niño en su camino, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Entonces, cuando nosotros estudiábamos el libro de Efesios, veíamos que había ciertos consejos a los padres y a las madres. Y al estudiarlo uno se da cuenta que no, el consejo, algunos son para el papá, otros son para la mamá y otros son para los dos. Efesios 6:1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Este es un consejo para los hijos, pero ahí se refiere obedecerlo al papá y a la mamá. Hijo, obedece al papá y a la mamá. ¿Sí? Cuando dice Efesios 6:4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y la amonestación del Señor. Cuando dice no provoquéis a ira a los hijos, ¿a quién le habla? ¿Al papá o a la mamá? Le habla al papá. Y yo me acuerdo una vez que yo, de tanto molestarlo a mi hijo, de tanto presionarlo, me dice mi hijo, el más grande, que gracias a Dios no hizo lo que dijo que tenía ganas de hacer, me dice: papá, no te pego porque sos mi papá. Y yo digo, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Estoy tensando demasiado la cuerda y la estoy dejando a punto de que se rompa por la presión, porque no tengo gracia en la forma en la que me dirijo a él y no le estoy enseñando correctamente. Pero ¿y la madre entonces qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer la mamá? Bueno, la mamá, ¿qué está haciendo esa mamá? Se logra ver, ¿qué está? Le está sacando los piojos, ¿no es cierto? Claro, eso tiene que hacer la mamá. ¿Qué más? Tiene que ir al súper, hacer la compra. Hay muchas de estas actividades que están reguladas ahora por la pandemia, va uno solo. Pero también tiene que limpiar la casa, ¿no es cierto? Y el baño. Y todo. Además tiene que cuidar al bebé, si es que hay bebé, tiene que cuidar al bebé, ir al súper, sacar los piojos al hermano, limpiar, ¿qué más? Y bueno, cocinar, por supuesto, si no nadie come. Y trabajar, claro. Alguien decía, la mamá también tiene que trabajar, entonces tiene que trabajar, ir al súper, comprar las cosas, cuidarlo a los hermanitos, y hace todo eso y también escucha el YouTube de la iglesia, ¿no es cierto? Entonces tiene que hacer todas esas actividades. ¿Qué le dice Mafalda a su mamá? Mamá, ¿qué te gustaría hacer si vivieras? Claro, la mamá tiene multifacética. Y no solo eso, sino que también tiene que atenderlo al papá, ¿no es cierto? Todo esto se ve magnificado cuando uno va a ir, bueno, hace unos meses que podíamos venir a la iglesia, llegaba el momento, entonces cuando hacía frío, si todos los chicos estaban a cargo del padre, todo el mundo desabrigado sin campera a la iglesia, ¿no es cierto? Y viene una madre por atrás con 10 camperas, buzos, guantes, esto, lo otro. Que bañalo a uno. Mamá, no tengo media. Mamá, la leche. Mamá, me he ensuciado. Volvé a cambiarlo. ¿Y el padre a dónde está? Y el padre, como yo, está en la puerta diciendo, apuren. Entonces, mamá, ¿qué te gustaría hacer si vivieras? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios, si nosotros leemos Proverbio 1:8, ¿a quién le habla acá? ¿A quién le habla el Señor? Y dice nuevamente un consejo para los hijos. Hijo, oye,
la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Y la palabra dirección que utiliza el escritor es la Torá. O sea que no desprecies la Torá que te enseña tu mamá. ¿Y qué es la Torá? La Torá es la ley, la advertencia, la dirección, la instrucción, la enseñanza de la palabra. Entonces, mientras las leyes de los persas, de los griegos y de los romanos decían que era el padre, el varón, el encargado de transmitir estas enseñanzas, para los judíos, ¿sí?, la ley de Dios mandaba que los hijos respetasen los avisos, las instrucciones y los preceptos de la madre, siendo entonces la madre la que moldea el carácter y el padre el criterio. Eso dice el comentario bíblico de Matthew Henry del libro de Proverbios. ¿Y por qué dice eso? ¿Cuál es la importancia de eso? La importancia de esto está en el versículo anterior, Proverbios 1.7. ¿Qué es lo que dice Proverbios 1.7? Dice, ¿qué dice Proverbios 1.7? Porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, ¿cómo tu hijo va a tener temor de Jehová si no tiene el consejo de la Torá que la mamá le da? Por supuesto que los tiempos han cambiado y que estas tareas la carga en la balanza, en la pareja moderna, trata de ser equilibrada. Pero la mamá no tiene que descuidar este aspecto, no tiene que descuidar su responsabilidad. ¿Por qué? Porque entonces los hijos van a tener problemas a la larga, porque el Señor promete que el niño no se va a apartar de su camino cuando fuere grande. Y ustedes pueden ver que hay muchos ejemplos de madre en la Biblia. Hay un montón de ejemplos de mamá en la Biblia. Nosotros podemos ver madre que no hay mamá perfecta. Eso quiero transmitirle a todos. No hay que sentirse mal, sino hay que ver cómo mejoramos. Vamos a ver algunos ejemplos rápidamente. ¿Quién era esta mujer? Rebeca, madre de mellizos. Qué difícil tener, ¿no?, gemelares. Ya no es solo una carga, sino doble. Y tener 3 aún más. Yo veo mamás que vienen con 2 o con 3 bebés, la verdad, muy valiente para sacársele el sombrero. Pero bueno, ¿qué pasaba con esta madre? Esta madre tenía en su círculo de consejo, en su círculo de instrucción, no a los 2 hijos. Tenía a Jacob, mientras que Esaú estaba fuera del círculo de la enseñanza de la madre. Y la historia muestra que el que obedeció, que el que siguió los caminos a la larga y el que no metió la pata tanto, fue el hijo que estuvo cerca de la mamá. Así que mamá, ten cuidado, hay que distribuir la enseñanza a todos. Otra mamá, la mamá de Micaías. Acá vemos una mamá que quería mucho a Dios, pero que tenía poca información. Dice Jueces 17.3, y él devolvió los 1.100 ciclos de plata a su madre. Micaía le había robado plata a la madre y después se entera que esa plata ella la había dedicado a Dios. Pero fíjense en el versículo 4, mas él devolvió el dinero a su madre y tomó su madre 200 ciclos de plata. Ella le había dedicado 1.100 ciclos, pero cuando se lo devuelve dice, bueno, no, toma 200 nomás y hacete una imagen de plata y una de talla, ¿sí?, y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. ¿Amaba a Dios esa madre? Aparentemente sí, pero lo guía mal al hijo. ¿Por qué? Por ignorante. Recuerden ustedes que en la época de los jueces decía que cada uno hacía lo que bien le parecía porque nadie sabía bien qué era lo correcto. Una madre que realmente tenía temor de Dios, pero ignorante. O esta madre, acá la madre del rey Asa, dice Primera de Reyes 15:10, Maca era el nombre de esta mujer. ¿Y qué hace Asa? Asa, por la gracia de Dios, dice en el versículo 13, también privó a su madre Maca de ser reina madre. Él no deja que su mamá sea reina. ¿Por qué? Porque había hecho ídolo de Acera. Además, deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente del Cedrón. Una madre ya directamente que no conocía a Dios.
o que tal vez lo conocía, pero hizo totalmente lo contrario y lo que Dios prohibía. Hizo un ídolo y su hijo, por la gracia de Dios, sigue los caminos de su padre y quema el ídolo ese. Otra mamá con problemas. Y después vemos algunos ejemplos positivos, como Ana, la mamá de Samuel. Yo cuando leo la historia de Samuel digo que esta madre al final le pide a Dios un hijo y cuando Dios se lo da, ella se deshace del hijo. Pero no fue así. La mamá de Samuel dice en 1 de Samuel 2:19, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y esa actitud nos demuestra que esta mamá podría ser un ejemplo de la mamá moderna. Si bien la mamá ahora no se pone, enseña mucho, pero es una mamá que provee para que el hijo aprenda la palabra de Dios. Y esta madre había provisto para que su hijo aprendiera y sirviera al Señor, pero no lo dejó solo, sino que lo acompañó. Y dice que le hacía una túnica pequeña. O sea que ella hacía algo a medida para su hijo, para ayudarlo, para acompañarlo en el crecimiento y en el servicio a Dios. Y la última madre, que acá se suma otro componente a la enseñanza. La abuela, dice 2 de Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. Otro componente que se agrega. La abuela no se desliga de la tarea educadora de llevar al niño a los pies de Cristo, acompañando el trabajo de la madre. Y la madre no se desliga en lo que hace la abuela, sino que ambas trabajan unidas con el objetivo de grabar en la mente del niño los principios, los preceptos y el amor a Dios. Y eso se traduce en la obra de este hijo Timoteo. Y ahora vamos a ver algo más fuerte todavía. Ahora vamos a ver algo más fuerte. Quedan muchas otras madres, sin contar el ejemplo de la Virgen María, que cuando lo crucifican al Señor Jesús, ella estaba a los pies de la cruz. Lo acompaña a Jesús durante todo su camino aquí en la tierra. Pero quiero nombrar algo un poco más fuerte, que fue una oración que leí de la madre de Spurgeon. ¿Qué dice la oración de la madre de Spurgeon? Dice: ahora, Señor, oraba esta mujer, si mis hijos continúan en sus pecados, no será por ignorancia que perezcan. Y mi alma ha de ser testigo dispuesta contra ellos en el día del juicio si no se aferran a Cristo. ¿Quién puede decir eso? ¿Quién puede en su oración decir, si mis hijos no siguen a Cristo, no va a ser por ignorancia, Señor? Porque yo les he enseñado el camino que deben seguir. Qué terrible, ¿no? Así que, mamá, no puedes dar lo que no tienes. Eso es cierto. Por más buena intención, lo hemos visto en la madre de Micaía. Querer dar al hijo una enseñanza sobre lo que es amar a Dios, pero de forma equivocada. No se puede dar al hijo lo que la mamá no tiene, por más que quiera, por más que tenga buenas intenciones. Porque no es pianista el que se compra un piano. Hay que aprender, hay que saber, hay que adquirir la destreza. Y esa destreza la da el Señor. Dice Jesús, nosotros siempre hay que tratar de volver al ejemplo de Jesús. Jesús mismo decía que la clave de él era la cercanía que él tenía con el Padre. Dice Juan 8:38, yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Entonces vos, mamá, ¿qué podés hablar si no estás cerca del Padre? Juan 12:50 dice, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Es evidente que el poder en la palabra del Señor Jesucristo estaba dado en su cercanía con el Padre. Y eso es lo que nosotros tenemos que imitar. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Y eso es lo que tenés que buscar vos, mamá, también. Entonces, ¿quién sos, mamá? Vos que estás viendo este video, o que pensás tener un hijo, o que estás embarazada.
¿Qué clase de madre sos vos? ¿Sos una mamá que sabe todo esto, pero estás distraída y estás siendo negligente? ¿O sos una mamá que estás vacía, que te das cuenta que Jesucristo no está en el trono de tu vida y que necesitas pedirle que Él entre, te llene y poder tener una relación personal con Él? Tenés que pensar en esto. Es más fácil criar niños fuertes que reparar hombres rotos. Lamentablemente, una vez que el niño se ha hecho grande y se ha ido, si ha errado en el camino, ha errado en las decisiones, se ha equivocado por falta de instrucción o por falta de enseñanza, ayudarlo es sumamente difícil. Ayudarlo y rescatarlo del problema es casi irreversible, solo con el poder y la gracia de Dios. Entonces, solamente, y ya terminando, 4 cosas para grabarse en la mente. La primera es acercarse a Jesucristo. Acercarse a Jesucristo reconociendo que no hay vida fuera de Él, reconociendo que separado de Él, como dice Jesús, nada podemos hacer. La segunda imagen, lo que es la evolución en el crecimiento. O sea, una vez que me he acercado al Señor Jesucristo, crecer. No puedo estar estancada, no puedo seguir igual que siempre. No puedo saber los mismos versículos que sabía hace 10 años, o menos que lo que sabía hace 10 años. No puedo estar retrocediendo, involucionando, sino tengo que evolucionar, tengo que mover mi espíritu, buscar más al Señor. Y eso también va de la mano de la oración y de la lectura de la palabra de Dios. Esa Biblia llena de polvo que le dice léeme. Y ahora que no llueve y que hay tanto polvo, me parece que muchas Biblias deben estar llenas de polvo, aunque ahora se usa el celular, pero el llamado del Señor a que leamos y a que vos, mamá, leas la palabra de Dios. Y por sobre todas las cosas, identificar las distracciones. ¿Qué cosas nos distraen? ¿Qué cosas te distraen a vos? Porque unas cosas son las ocupaciones, que podés tener muchas ocupaciones, pero otras cosas son las distracciones. Y si ustedes leen el informe de Infobae, el diario Infobae del día de hoy, habla así, titula Las madres gamer. Dice que 2/3 de las madres juegan jueguitos, pero no todas ponen un nombre, se ponen su propio nombre en la cuenta del juego, sino que utilizan el nombre de los hijos. Cuidado, identifica qué cosas te están distrayendo para no cumplir la misión que Dios te ha puesto en cuanto a la enseñanza de la palabra de Dios a tus hijos. Y no hay excusa, porque la cuarentena esta hace que muchas mamás tengan más tiempo aún con los hijos. Entonces, buscar en esta situación de gravedad que se está viviendo el camino para cumplir el propósito y cumplir la palabra del Señor. Y por sobre todas las cosas, no es mi fuerza, no es con la fuerza nuestra, no es con ejército ni con espada, dice la palabra de Dios, es con el Espíritu del Señor. Es la gracia de Dios en mí, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 12:9, pero él me dijo, te basta con mi gracia. Y es así, porque vos podrías decir que todo esto que yo estoy hablando, vos estás tapada de ocupaciones, tapada de responsabilidades, que no te alcanza la hora, que desde que te levantás hasta que te vas a acostar estás haciendo millones de cosas, pero el Señor te dice, en este momento, en este punto de debilidad, en este punto en el que no podés cumplir con lo que yo te estoy pidiendo, te tiene que bastar mi gracia. Déjame a mí vivir mi vida en ti. Deja que Jesucristo viva su vida en vos, mamá. Porque sigue diciendo, por lo tanto, dice, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Reconocernos débiles delante del Señor va a hacer que podamos recibir de Él el poder y la energía para poder separar un tiempo, para poder organizarnos y para poder cumplir con estos objetivos. Así que, bueno, con esto me despido, feliz día y que el Señor bendiga su palabra. Damos gracias al Señor por este tiempo, gracias también Ramiro por estas reflexiones. Lo escuchaba yo a Ramiro y pensaba
Qué enorme privilegio y responsabilidad el de la madre, ¿no? Y del padre también. La influencia que podemos tener para bien, aunque también para mal, pero para bendecir, para hacer bien a las generaciones. Y qué importante que es la iglesia